decía el pastor, el día viernes tuvimos un tiempo tremendo aquí en este lugar. Ministerio de alabanza, ministerio de intercesión juntos, clamando, orando, intercediendo. Y eso fue tremendo. Había un matrimonio que está pasando por un momento difícil. El esposo está con síntomas. Y entonces, cuando estábamos hablando ayer, él decía que como antes de la medianoche, él estuvo pendiente del servicio. No le estoy hablando que es una persona sumamente de oración, pero estuvo pendiente de cada uno de los intercesores que estuvieron orando. Y decía, este es fulano, este es fulana. Pero llegó un momento, dice, justo antes de las 12, cuando se estaba orando por este virus, que Dios pulverizara y quemara todo virus, todo pecado en el pueblo de Dios. Dice que él empezó a sentir algo que salía de su cuerpo. Empezó a sudar a gotas, a gotas. Y cuando me decía eso, yo decía, wow, definitivamente Dios es grande. Dios es poderoso y Dios es misericordioso. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Vamos a ir rapiditamente a la palabra. Tenemos hoy un tema muy, pero muy tremendo. Vamos a estar hablando en el libro de los Corintios, Primera de Corintios. Por favor, si me pueden acompañar ahí, cuando lleguen ahí, díganme amén. El libro de los Corintios, Primera de Corintios 14. Corintios está después de Romanos, Hechos, Romanos y Corintios. ¿Estamos ahí? Amén. Capítulo 14, versículo 2. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entonces, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Eso quiere decir que cuando usted empieza a hablar en lenguas, cuando Dios activa el don de lengua, porque ese es un don, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un don que Dios nos da. Ese es un regalo de parte de Dios para su pueblo. Amén. Porque por el Espíritu habla misterios. Usted cuando habla en lenguas, usted está orando en el Espíritu. El hombre no lo va a entender, pero usted se está comunicando directamente con Dios. Amén. Vamos al libro de Judas. Judas 1:20. Judas antes del Apocalipsis. Miren lo que nos dice. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Ese don de lenguas tiene que ser activado en nosotros. Y el que no se activa no quiere decir que usted es menos para el Señor. Pero nosotros lo tenemos que desarrollar a través de la intimidad con Dios. A través de que usted se lo pide al Señor y el Señor empieza a activar ese don en usted. ¿Sabe por qué? Porque ese es un lenguaje que Satanás no entiende. Y más adelante lo vamos a poder ver. Regresamos a Corintios.
versículo 5 dice, 14:5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Ese es el apóstol Pablo hablando de los corintios. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así que vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Miren, ¿qué es orar en lenguas? Hay muchas cosas que Dios está revelando en este tiempo, revelando lo natural, y durante estos tiempos estas cosas serán reveladas. Estamos en un tiempo donde yo le decía a los intercesores, ahora que empezamos a orar todos los días, toda la semana, que ha llegado el momento donde Dios va a empezar a dar revelación de cómo el pueblo de Dios se tiene que manejar de aquí en adelante, porque estamos en una preparación, hermano. Todos sabemos que Cristo viene, ¿sí o no? Y Cristo va a venir porque la palabra se tiene que cumplir. Pero entonces la iglesia tiene que entrar en un tiempo donde se tiene que levantar, se tiene que despertar y se tiene que empezar a preparar para lo que viene. ¿Sabe para qué se va a preparar la iglesia? Para esas bodas del Cordero. Usted cuando lo invitan a una boda se prepara en lo natural, hermano. Se va al salón, se pone las uñas, se pone el pelo bien chévere. Para una boda en lo natural aquí, en la tierra. Pero la iglesia se tiene que estar preparando en lo espiritual para esa boda del Cordero. Amén. Entonces, en este tiempo, el Señor va a empezar a revelar las cosas que como iglesia tenemos que empezar a hacer. Pero Dios quiere llevarnos de vuelta al fundamento de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no puede ser entendido sin tener la revelación. Pues Dios quiere que confiemos en Él y no que lo cuestionemos. Porque muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Tenemos que confiar en Él. Estamos pasando tiempos difíciles. Amén, sí, estamos pasando tiempos difíciles, pero hay que confiar en Él. Porque Él ha prometido que estaría con nosotros. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Puede que estés pasando tiempos difíciles o momentos difíciles, pero hay un Dios poderoso que está al lado tuyo. Amén. Hay muchas personas que hablan lenguas, hermano, y aún no saben para qué hablan lenguas. No conocen el propósito por el cual vino ese don del Espíritu a su vida. Y como resultado todavía siguen ignorantes. Piensan que nomás es mover, y no sabemos para qué estamos orando. No sabemos el propósito. Amén. Siguen ignorantes de muchas cosas. Hay mucha gente que paró de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido. No le encuentra chiste, no le encuentra nada. Pues siguen ignorantes, no saben. No entienden. ¿Para qué voy a hablar en lengua si yo no entiendo? No sé. Pero la Biblia dice que cuando usted habla en lengua, usted no habla para el hombre, usted habla para Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el origen de hablar en lenguas? Vamos a Génesis. Miren lo que eso es tremendo. Vamos al libro de Génesis. Génesis 11:1. ¿Estamos ahí? Y aquí vamos a empezar a descifrar todo eso. Vamos a ver, vamos a ir a la raíz de todo eso.
el español, no había nada, era solamente una lengua la que existía. Esa es la primera referencia que se habla. La tierra y el cielo eran uno. Porque cuando se habla lo mismo nos volvemos uno solo solamente. Amén. La segunda referencia, miren, Génesis 11, versículo 6, adelantito. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos estaban construyendo la torre de Babel. Ellos querían llegar hasta donde estaba Dios, y aunque hablaban lo mismo, eran ignorantes. Porque para llegar a Dios no hay que construir nada. Lo que hay que construir es una relación íntima con Dios. Aleluya. Esa es la forma en la que tú te puedes acercar a Dios. Buscarlo en la intimidad, buscarlo en la mañana, en la noche y en las tardes. Aleluya. Nada de lo que tú puedas hacer humanamente te va a poder llevar allá con Dios. Amén. Para llegar allá donde Dios tenemos que estar bien aquí en la tierra. Aleluya. Para llegar allá con Dios, la única forma es hacer su voluntad aquí en la tierra. Es guardarse para Él, consagrarse para Él, apartarse para Él. Aleluya. Estos estaban construyendo una torre de Babel. El corazón de los hombres era malísimo en el tiempo. Malo. Pero miren lo que nos dice el versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Ahí está hablando de la Trinidad. Quiere decir que ya estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Está hablando en plural el Señor. Ahora descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Quiere decir que cuando bajaron el Señor Jesús y el Espíritu Santo, confundieron su lenguaje y los esparció por toda la tierra. Es ahí donde nacen los diferentes tipos de idiomas que tenemos en la actualidad. Todo el pueblo era uno. Dice la Biblia, hablaban el mismo lenguaje. ¿Sabe qué aplicaron ellos? Ellos aplicaron el principio de la unidad. Estaban todos juntos, unánimes. Entonces Dios dice: si yo no bajo, nada los hará desistir de lo que están haciendo ya. Porque las cosas no son así como ellos piensan. No es a tu forma, es a la forma del Señor. Amén. De ahí salen los idiomas, hermanos. De ahí sale el italiano, el chino, el japonés. Todos los idiomas salieron de ese lugar ya. Ya la tierra no tenía más uno, tenía ahora varios idiomas. Por eso es que ahora vemos tantos idiomas por todos lados. Amén. La tercera referencia. Vamos al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:13. Hechos 2:2, perdón. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la
lengua. Aleluya. Dice que otra vez estaban unidos. Los 120 en el aposento alto estaban unidos. Y los 120 que estaban en el aposento alto empezaron a hablar el idioma de todas las naciones. Porque de todas las naciones vino gente a visitar a Jerusalén. Vinieron italianos, vinieron españoles, y cuando llegaron y se derramó el Espíritu Santo, los 120 empezaron a hablar en lengua. Cuando ellos escucharon, dice, ¿pero qué pasó? Este está hablando en el italiano. ¿Cómo es que si ellos no estudiaron eso, cómo ellos están orando en mi propio idioma? Porque ahí reconocieron que solamente Dios estaba involucrado dentro de ese asunto. El que vino de España escuchó orar uno en español perfectamente. El que vino de Portugal empezó a escuchar el idioma en portugués claramente. Ahí fue que pasó eso. Empezaron a hablar los idiomas de toda la gente que llegó de visita. Ahí cuando dijo, ahora les voy a dar un idioma. Un idioma natural. Pero les voy a dar otro para que sean uno conmigo. El lenguaje celestial. Y el lenguaje celestial es como usted se mueve, como usted habla, como usted saluda a su amigo, a su compañero de trabajo. Dios te bendiga. Bendiciones. Tengas una semana bendecida, próspera, en abundancia. Ese es el lenguaje celestial, ese es el lenguaje del cielo. Porque el mundo usa otro. ¿Qué hubo, canijo? ¿Cómo te va? Que tenga suerte. Ese es otro diferente idioma. Cuando hablamos de las cosas de Dios, empezamos a bendecir a la gente. Empezamos a bendecirlos, a crearles otra manera de hablar. Porque usted se pega con un mexicano de allá del norte y empieza a hablar norteño. Y eso se pega. Usted se junta con personas de Dios y usted va a empezar a hablar cosas del Señor. Si usted se junta con una persona que es muy grosera, usted se la va a aprender rápido, la grosería rápido, porque cuando venimos a este país lo primero que aprendemos son las palabras malas en inglés. Y el gabacho o el americano es lo mismo. El primer español que aprende es pura palabra mala. Caminemos con gente del Señor, que hablemos diferente. Amén. Entonces el Señor dice, ahora les voy a dar otro lenguaje para que sean uno conmigo y para que hagan cosas grandes en la tierra. Yo les voy a dar un idioma celestial. Hermanos, entre más usted habla en lenguas, más capacidad tendrá para recibir. Se los voy a explicar por qué más adelantito. Si usted sale incompleto de un servicio, quiere decir que su capacidad es muy pequeña. El mensaje puede estar muy bueno. Y si tú le preguntas al hermano el otro día, espérate, no me acuerdo de qué he hablado. La capacidad es muy pequeña. Pero hay un misterio ahí que se lo voy a decir más adelante. Si usted quiere que su capacidad se expanda, usted tiene que orar más en lenguas. ¿Cuánto quieren más de Dios? ¿Están conformes con lo que Dios les ha dado? ¿Cuánto quieren más de Dios? Porque hay más de Dios más adelante, hermano. Lo que usted ha recibido de Dios en este momento no es nada. Dios tiene más para usted, aleluya. Pero usted tiene que provocar al Señor, tocar su corazón y decir, Señor, yo quiero más de ti, aleluya. Yo me quebranto ante tu presencia, necesito más de ti. Porque todos los días, hermano, necesitamos de la presencia y de la ayuda de Dios. Cuando usted ora en lengua, usted expande su capacidad para más fe, para más unción, para más presencia, para más revelación. Hay 3 tipos de lengua, hermano. Hechos 2, 7 al 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Primer tipo de lengua, lengua de hombres. Esa lengua de hombres pasó en el libro de los Hechos, pero hoy en este tiempo se va a manifestar en el ministerio del evangelista, hermano. Y ya está pasando. Un evangelista que va a predicar a otra nación empieza a predicar en el mismo idioma en el que se encuentra ahí, en ese mismo pueblo, en esa misma nación. El evangelista empieza a hablar en ese idioma. Y esa es una señal, una manifestación de Dios en su vida. ¿Saben que la manifestación de hablar en lenguas no es para el creyente, es para el incrédulo? Pero la profecía no es para el incrédulo, es para el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Eso será la señal de que Dios envió a ese evangelista a predicar a esa nación o a ese país. Lengua número 2, lenguas angelicales. Primera de Corintios 13:1. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, eso es tremendo, hermano. Usted puede hablar todas las lenguas que usted quiera, pero si usted no tiene amor por su prójimo, usted está perdido. Jesús lo dijo: en esto conoceré que son mis discípulos, los que anden en el amor, los que tengan amor por los demás. Ahí usted se va a dar cuenta que ese es un verdadero discípulo. Amén. Porque puede pasar 3-4 horas orando en lengua usted si usted quiere. Los que hablan. Los que no hablan, vamos a hacer una activación al final, para el que lo quiera y se lo pida al Señor. La va a activar el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero ese es para el que lo quiera y el que lo crea. Amén. Lenguas angelicales. ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus ministradores, servidores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Quiere decir que los ángeles son enviados a tu favor, a tu servicio, porque cuando tú empiezas a orar, activa los ángeles de guerra a tu favor. Aleluya. Por eso cuando usted ore, active los ángeles del Señor que están a su servicio. Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Está aprendiendo algo? Órale al Señor y active los ángeles. Los ángeles están al servicio de nosotros, los que vamos a heredar la salvación. Amén. No son para todos, no son para los que andan en malos pasos. Los ángeles están a favor de los hijos de Dios y usted los activa a su favor. Cuando usted vaya a dormir por las noches, active los ángeles que acampen alrededor de su casa. Crea un cerco de ángeles alrededor de su hogar para que los guarde de día y de noche. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, porque nosotros en verdad somos bendecidos. Tenemos a servicio los ángeles. Tenemos que aprovechar ese privilegio que tenemos nosotros. La paz que nosotros sentimos es la paz del Señor, pero también sabemos que en Él estamos seguros. Y sabemos que los ángeles van y los ángeles bajan, suben y bajan, con lo que usted ora y con lo que usted pide, si está en la voluntad del Señor. Amén. Así que, ¿cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos aquí? Bueno, les tengo una noticia. Los ángeles están a su favor. Los ángeles están a su servicio de usted. Amén. Gloria a Dios por eso. Póngalos a trabajar a los ángeles, porque dan el servicio nuestro.
activa para hacer lo que tú has orado con poder. Hay muchas personas que las lenguas se le estancaron. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay progresión de las lenguas es porque su mente se estancó. Usted está estancado en el espíritu. Hay estancamiento en el espíritu y usted tiene que puchar, porque esto no sale de aquí, hermano. Si usted está pensando que el hablar en lengua va a salir de aquí, eso no va a salir de aquí. Usted no le ponga razón ni le ponga mente. Lo que va a salir está adentro, acá adentro. Usted tiene que empujar para que el espíritu salga, aleluya. En el nombre de Jesús, puche. Cuando la mujer embarazada, cuando va a dar a luz, tiene que empujar, tiene que puchar para que se vea salga, aleluya. Así nosotros cuando oramos en el espíritu, hermano. Pero si nosotros no queremos eso, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas personas que no creen, pero por eso les estoy dando bases bíblicas y voy a seguir dándoles bases bíblicas. Si usted siente que se estancó en la lengua, usted tiene que empujar hasta que salga algo nuevo que está dentro de usted, porque está depositado dentro de usted. Aleluya, usted es un vaso de barro en la mano del Señor, aleluya. Y hay algo que depositó Dios en cada uno de nosotros, aleluya. Y tiene que salir a la luz. Santo. Tenemos que empujar por nuevas lenguas. Número 3, lenguas desconocidas. Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie las entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y como es un misterio, Satanás no lo entiende, hermano. Satanás puede entender la lengua de los hombres y puede entender las lenguas angelicales, porque recuerden que él fue un ángel arrojado a la tierra. Él fue un ángel que estaba cerca del trono de Dios. Amén. Pero él no entiende las lenguas desconocidas. Y en esas lenguas desconocidas es donde Dios mantiene los misterios. El diablo no tiene acceso a los misterios. Los ángeles no tienen acceso a los misterios. Nosotros tenemos acceso por medio del Espíritu Santo. Hermano, le voy a decir esto. Cuando usted está orando en el Espíritu, usted está hablando en lenguas, al diablo le da diarrea. De verdad, le voy a decir por qué. Porque usted está declarando algo entre usted y Dios. Amén. Usted está declarando algo entre usted y Dios que se va a llevar a cabo aquí en la tierra. Y el diablo está desesperado. Está desesperado como el chismoso cuando quiere saber la noticia. Así anda Satanás queriendo saber qué es lo que está orando este hijo de Dios con el Señor, porque él no entiende. Él puede entender la lengua humana, pero el lenguaje celestial él no lo entiende, aleluya. Y él se quiere dar cuenta y por aquí y por allá, pero no entiende qué es lo que está clamando Dios con los hijos de Dios aquí en la tierra, aleluya. Él está desesperado como chismoso, porque él no tiene acceso. El hombre no las entiende, excepto que el Espíritu Santo las interprete. Pero hay una cosa, hermano. Para usted hablar en lengua hay un obstáculo. ¿Usted se recuerda cuando empezaba a hablar en lenguas? Los que hablan lenguas, ¿usted se recuerda? Usted le ponía mente a todo eso. ¿Será que soy yo? ¿Será que es el Espíritu Santo que está... ¿será que yo estoy hablando bien? ¿Será que es...? Pues sí, era usted. Puede ser Satanás, era usted. Pero lo que pasa es que nosotros todos empezamos por ese principio. Empezamos y le ponemos mente a la cosa, cuando esa cosa no es de la mente, es del Espíritu Santo. Amén. Cuando empezó usted oraba y se oía muy raro, ¿sí o no? Usted quería saber lo que estaba orando, ¿sí o no?
algo que aprendemos. No es algo que nosotros tenemos, no es algo que estudiamos, perdón. Porque solamente el Espíritu Santo te va a recordar alguna cita cuando tú estás orando y te lo trae a la mente y te dice el Salmo 91 y empiezas a orar. Eso sí te lo puede recordar el Espíritu Santo, pero en hablar en lenguas no. El Espíritu Santo te puede activar, pero el Espíritu Santo solamente se va a desarrollar en ti cuando tú empiezas a desarrollar lo que es la lengua. En el nombre de Jesús empiezas a orar y empiezas. ¿Por qué habemos de pedir? Dice la Biblia, no sabemos. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y entonces la razón es un obstáculo. Para su razón usted nunca ha aprendido eso. Usted empieza a hablar en lengua y dice, bueno, y la razón se activa. ¿Cómo estás hablando de eso si tú nunca lo aprendiste? ¿A qué escuela fuiste que no lo? Empieza la razón a quererle buscar la lógica. Amén. Eso nunca lo estudiaste. Nunca sabía eso. Y para su mente la razón es antisobrenatural. La razón, todo lo que no entiende lo rechaza. Usted empieza a hablar de lengua y la razón le dice, pero hay algo que no está. Lo rechaza. Pero cuando usted le hace un bypass aquí, los electricistas me pueden entender eso. Cuando le hacen un puente, lo brinca. Entonces tú empiezas a orar y le haces un puente, le haces un bypass para que la razón no entienda y no lo rechace. Tú le haces un puente y empiezas a orar directamente con Dios en el Espíritu. Aleluya. Amén. Miren, les voy a contar algo. Hay un testimonio de unos doctores. Eso es tremendo. A mí me pegó, me impactó mucho. Dice que empezaron a chequear personas normales que hablaban lenguas y pusieron a un cristiano que hablaba lenguas, pusieron a un budista y pusieron a un musulmán. Entonces cuando los doctores empezaron a chequearlos a ellos, la parte del cerebro, dice que le pusieron las máquinas y pusieron al budista y él empezó a orar como oran los budistas, pero no pasó nada. Metieron al musulmán y empezó a orar, checaron las máquinas y no pasó nada. Metieron al cristiano y empezó a orar en lenguas. Y dice que cuando empezaron a chequear, comenzaron a notar que algo en el cerebro empezaba a trabajar. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque los doctores dicen que nosotros los humanos trabajamos con un 5% de nuestra capacidad del cerebro. El 95%, ¿sabe dónde se perdió? Cuando pecó el hombre aquí en la tierra. Y con el 5%, el humano ha podido llegar a los planetas, a la luna. ¿Usted se imagina que si nosotros estuviéramos a un 100% de nuestro cerebro, solamente operamos en el 5%? Pero lo que descubrieron los doctores, que cuando empezaron a chequear las máquinas, el cerebro de ese hombre que era cristiano y hablaba en lengua, algo se empezó a menear en la máquina. Dicen los doctores que empezaron a moverse las agujas, era porque algo que estaba muerto en nuestro cerebro se empezó a activar cuando empezamos a hablar en lengua. Y cuando usted empieza a hablar en lengua, en la parte muerta de su cerebro empieza a funcionar, la mente se empieza a renovar. Aleluya, para la gloria de Dios. Yo dije, wow, con un 5% solamente. Y miren lo que hemos hecho. Por eso es que Satanás se metió tanto con el humano, que ese 95% quedó muerto. Pero cada vez que usted ora en el Espíritu, eso se empieza a remover y empieza a activarse, aleluya, y empieza a usted a renovar su mente, aleluya. Usted no la va a renovar solamente porque usted habla muy bonito. Usted tiene que pararse y empezar a orar en lenguas, aleluya, en el nombre
causa del pecado. Imagínense que si nosotros estuviéramos al 100. Aleluya. Aleluya. Usted ora en lenguas y empieza a activarse. En otras palabras, la mente se empieza a recalibrar. Yo soy operador de máquinas y todas las mañanas tengo que apachurrarle un botón a la máquina, encenderla y apachurrarle un botón para que la máquina se recalibre. Está completamente muerta. Cuando usted pucha el botón, la máquina recalibra el funcionamiento que va a tener durante el día. Nosotros tenemos que puchar el botón de la intimidad con Dios, de hablar en lenguas, para que el 95% que tenemos, parte de nuestro cerebro, se empiece a activar para lo que vamos a tener durante el día y la semana y el año, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Casi que cierro, hermano, pero le voy a dejar esto en la mente. La mente, no le ponga mente al don de lenguas, no le pare bola a la mente. La mente no fue creada para ser líder. El espíritu es el líder. Por eso es que el espíritu tiene que estar por encima de la carne y de la mente, hermano. ¿Quién te gobierna a ti? ¿Te gobierna la carne o te gobierna el Espíritu Santo? ¿O tu espíritu? ¿Quién te gobierna? No le pare bola a la mente. La mente tiene que ser un seguidor del espíritu. Porque muchas veces nosotros nos dejamos dirigir por la mente, por la que la mente nos dice, eso vamos a hacer. No, usted se tiene que dejar llevar por el espíritu. Aleluya. El espíritu es el líder y la mente tiene que seguir al espíritu. Aleluya. Cuando su espíritu comienza a hablar de lenguas y le llega ese mensaje a la razón grita. Empieza a hablar de lengua y la razón empieza a quejarse. Eso es de locos, tú no puedes. ¿Qué estás diciendo? Eso no es bueno. Entonces la mente empieza a quejarse, la razón empieza a quejarse. Amén. No le entiendo. No sé nada de eso. Usted tiene que decirle a la mente, tú me tienes que seguir. No, usted va a seguir a la mente. Amén. Entonces cuando nosotros oramos, activamos algo que está muerto dentro de nuestro cerebro y tenemos que activarlo. Dicen los doctores que el ser humano se vuelve más inteligente. Y hay muchos que van a decir, yo no necesito entonces, porque yo soy inteligente. Porque hay muchos catedráticos que tendrán diplomados y doctorados y podrían parecer unos tontos en el evangelio porque no aprenden nada. ¿Sí me explico? Pero cuando usted ora con el Señor y se mete a diario con el Señor, usted obtiene del Señor no conocimiento, usted obtiene sabiduría. Amén. Pero el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Usted no puede recibir sabiduría de Dios si usted no es temeroso de Dios. Y ya les expliqué el temor la semana pasada. Amén. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Jesucristo lo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Eso está escrito en Marcos 16:17, para que vaya usted y lo busque.
Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Está escrito. Vaya y búsquelo. Amén. Pero me voy a quedar con esto. Aquí en Corintios 14:39. Guárdelo en su corazón también. Así que, hermanos, sigue hablando Pablo a la iglesia de Corintios, más de 50,000 personas. Así que, hermanos, procurad profetizar. Pero dice: y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Ah? Procurad profetizar y no impidáis que se hablen lenguas. Amén. Pongámonos de pie. Aleluya. Aleluya, Señor, te damos gracias. Levantemos nuestras manos.